Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano, tu pausa para un cafecito con las últimas noticias de la región. La frontera entre México y Estados Unidos vuelve a ser el epicentro de la crisis migratoria en América Latina. En estos primeros días de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, busca negociar acuerdos para evitar que las deportaciones masivas de Estados Unidos saturen el territorio mexicano. Mientras los institutos migratorios de las zonas fronterizas están colapsados y más de 7.000 personas de varias nacionalidades intentan llegar a Estados Unidos diariamente. En paralelo, el recién reelecto presidente Donald Trump anunció una política dura contra la migración irregular, generando tensiones inmediatas entre ambas naciones. ¿Cómo entender lo que está pasando en la frontera entre Estados Unidos y México? ¿Qué significa todo esto para los miles de migrantes que intentan cruzar la frontera todos los días? ¿Y qué impacto tendrán las políticas migratorias norteamericanas en la relación entre ambos países? Yo soy Clary. Yo soy Fede. Y somos dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa, y también mientras ocurran los hechos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de El Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia. Lejos donde toda Latinoamérica se ve. En Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. Propiese. No hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Fede, entonces, ¿podrías resumirnos qué estuvo pasando estos días en México con el tema migratorio y qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto? Esta primera semana de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que va a intentar lograr un acuerdo migratorio con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para que envíe a los deportados de forma directa a sus países sin pasar por México si se concretan las deportaciones masivas. ¿Y por qué pasa esto? En primer lugar, por la victoria de Trump y su pronta asunción el próximo 20 de enero, y en particular porque el pasado 4 de diciembre Trump nombró a Tom Homan al mando del Servicio de Migración y Control de Aduanas, alguien a quien llaman el zar de las fronteras. Todos ya sabemos cómo es la política migratoria de Trump. Su administración va a priorizar la seguridad fronteriza y la reducción de la inmigración ilegal, y ya dijo que todo inmigrante sin papeles va a ser deportado. Y esto para México es un inconveniente. ¿Por qué? Porque México ya tiene un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para enviar a los migrantes deportados a sus naciones de origen, que, recordemos, pueden ser de varios países latinoamericanos además de México. Pero Estados Unidos no tiene acuerdo de deportación con todas las naciones, por lo que, en esos casos, estos inmigrantes no van directamente a su país de origen, sino que son deportados a México. ¿Y cuál es el motivo por el que Sheinbaum quiere lograr un acuerdo con Trump? Bueno, porque, como decíamos antes, la victoria de Donald Trump no es una buena noticia para México y mucho menos puntualmente para Claudia Sheinbaum, no solamente por las diferencias ideológicas que pueden tener, sino también por otros temas. En primer lugar, por lo que ya dijimos, Trump anunció que va a implementar deportaciones masivas y esto va a ser un problema para el gobierno mexicano, sobre todo considerando que México es el principal país de paso hacia Estados Unidos. Pero además, la victoria de Trump puede ser un gran problema económico para el actual presidente Sheinbaum. Con el endurecimiento de la política migratoria por parte de Trump, más de 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos sin papeles corren el riesgo de ser deportados. Si esto sucede, México podría perder un ingreso de 65.000 millones de dólares en remesas que los mexicanos viviendo en el país norteamericano envían a sus familiares. Y esto representa hasta un 4% del PBI mexicano. Y el problema económico aumenta si además Trump cumple las amenazas de aumentar los aranceles a las importaciones de productos provenientes de México, por lo que claramente el país latinoamericano podría perder competitividad. Por todos estos motivos, Sheinbaum ya se está preparando para negociar con su principal socio comercial y cualquier acuerdo económico que Trump quiera tener con México, por supuesto que tendrá sobre la mesa de negociación el tema migratorio. Sheinbaum dijo que ella quiere ser solidaria con todas y todos los migrantes. ¿Cuál es o cuál será su política migratoria? Bueno, en ese punto a veces puede llegar a ser un poco contradictoria. Por un lado espera que las deportaciones masivas no ocurran, pero ya está en conversaciones en paralelo con los gobernadores de los estados mexicanos que son fronterizos con Estados Unidos.
Pero si las deportaciones efectivamente se convierten en una realidad cuando Trump asuma, por ahora no tiene un presupuesto asignado para poder afrontar lo que se viene. Pero, por otro lado, si bien ella dijo, como vos decías recién, Fede, si bien Sheinbaum dijo que quiere ser solidaria con todos, en sus primeros 2 meses desde que asumió la presidencia de México, su gobierno ha detenido a casi 350.000 personas, migrantes provenientes de Centroamérica, o sea, casi unas 6.000 personas por día. Una cifra muy superior a la del presidente mexicano anterior y aliado de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador. Y además hay versiones contradictorias con Trump, ¿no? Exacto. En su red social, Truth Social, Trump dijo que Sheinbaum declaró que iba a frenar la inmigración ilegal desde México hacia Estados Unidos, pero a su vez la presidenta de México negó haber dicho eso. Entonces, Fede, más allá de la tensión política entre México y Estados Unidos, el tema migratorio es un asunto más abarcativo, más profundo y en definitiva regional, ¿no? Sí, el problema migratorio en América Latina, especialmente entre México y Estados Unidos, se debe a muchas causas y cada vez es más crítico. Factores como la violencia, la pobreza, la inestabilidad política y las crisis humanitarias están empujando a millones de personas a abandonar sus hogares en toda la región. Según datos recientes, en el último año hubo más de 2.7 millones de detenciones en la frontera sur, una cifra récord. ¿Y qué papel tiene México en toda esta situación regional? México juega un papel doble. Es un país de tránsito y de destino al mismo tiempo. Muchas personas de Centroamérica, Venezuela, Haití y Cuba cruzan su territorio en condiciones precarias y uniéndose a caravanas masivas para intentar llegar a Estados Unidos. Por eso, México no solamente se pregunta ahora qué hacer en caso de que miles de mexicanos sean devueltos a su país y son expulsados de Estados Unidos, sino que también tiene que resolver qué hacer con todas las personas que llegan a su país provenientes de otros países, ya sea para quedarse definitivamente en México o para seguir su camino a Estados Unidos. Por eso Sheinbaum está intentando negociar estos acuerdos que dijimos antes, para que las deportaciones no saturen su territorio y a su vez busca proteger a los migrantes mexicanos retornados. Pero todo esto, ¿México puede hacerlo? Bueno, a nivel interno, México enfrenta retos logísticos y humanitarios, incluyendo la sobrecarga de sus refugios migratorios, sumado al impacto económico en comunidades fronterizas como Ciudad Juárez y Tijuana, que tienen los institutos para migrantes con hacinamiento y con una crisis humanitaria agravada a su vez por la falta de recursos. En el primer trimestre de 2024, la cantidad de personas en situación migratoria irregular aumentó un 26% con respecto al año pasado en México. Esto obligó al país a disolver las caravanas de migrantes y trasladarlos a distintas partes del país con una inversión de $133 millones en los países de origen de los migrantes. ¿Para qué? Para que estos mejoren sus condiciones de vida y las personas o sus ciudadanos no tengan que emigrar. En paralelo, el gobierno mexicano registró más de 230.000 asistencias humanitarias a migrantes irregulares, muchos de ellos provenientes de Centroamérica y también de Venezuela. Mientras tanto, fenómenos como el endurecimiento de las leyes en estados como Texas, que implementan barreras físicas y centros de detención masiva, a su vez agravan el problema. La combinación de estas políticas restrictivas, la falta de recursos y esta crisis humanitaria que decíamos, plantea desafíos urgentes para toda la región. Hoy se estima que 7.000 personas por día intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Por eso, en conclusión, la crisis migratoria es sin duda uno de los desafíos más complejos y más urgentes de nuestra región. Como decías vos, Fede, México, con su doble rol como país de tránsito y también de destino, se encuentra en el epicentro de esta problemática y enfrenta tensiones políticas con Estados Unidos, que recordemos es su principal socio comercial, mientras que a su vez está intentando México evitar que más migrantes lleguen a su territorio y pueda también proteger a los mexicanos en el exterior que pueden ser deportados. Esto claramente a Sheinbaum como presidenta le enfrenta a un panorama muy complicado, ¿no? Sí, por un lado las amenazas de deportaciones masivas y políticas migratorias más estrictas del próximo gobierno de Trump, y por otro, el reto interno de gestionar una crisis humanitaria que desborda los refugios migratorios y pone a prueba los recursos del país. Su estrategia, aún en desarrollo, parece buscar un equilibrio entre proteger a los migrantes y mantener una relación estable con Estados Unidos, su principal socio comercial. ¿Cómo se plantea el futuro?
Bueno, el futuro de las políticas migratorias de América Latina dependerá no solo de acuerdos bilaterales, sino de la capacidad de los países de la región para trabajar juntos, aliviar las causas profundas de la migración y garantizar los derechos humanos de quienes buscan un nuevo hogar. Como siempre, seguiremos atentos a cómo evoluciona este tema y cómo impacta profundamente en millones de vidas. Bueno, esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy. Sin dudas, la cuestión migratoria es un tema fundamental y muy relevante en América Latina, que si bien esta semana tuvimos estas declaraciones por parte de la presidenta de México, este no es un tema coyuntural, sino que es un asunto de largo plazo que claramente, como decía Fede recién, se tiene que abordar de una manera regional. Como siempre les decimos, si nos están escuchando en Spotify y les gustó este capítulo, les pedimos que nos dejen las 5 estrellas y que compartan este capítulo con todas las personas que crean que les puede llegar a gustar. Y en YouTube te pedimos que te suscribas, que hagas clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones y que le des me gusta al video. Y por otro lado, en los próximos capítulos vamos a hacer un resumen de todo lo que pasó en el 2024. Hasta la próxima.